Atención, jubilados. Bien. Diputados buscan una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La jubilación mínima quedaría en 285.000 pesos. Y la pregunta es, ¿cómo se llega, Tamara, a estos 285.000 pesos? ¿Quedaría, por ejemplo, ese famoso bono dentro de la mínima? Bueno, cuando hablamos de hacer cálculos para julio, 285.000 pesos, tiene que ver con los dictámenes que nos contaba Nati se va a tratar en Congreso. Tenemos 5, uno con mayor cantidad de firmas, como lo explicó Nati, el de Unión por la Patria. Y para adentrarnos un poco en lo que dice, es básicamente una recomposición de un 20,6%. Se busca esos 8 puntos perdidos de enero, ¿no? Que no se le dio a los jubilados. Recordemos, la fórmula de movilidad jubilatoria actual se basa por el decreto presidencial que establece que las jubilaciones se mueven en función del índice de precios al consumidor 2 meses hacia atrás. Le dieron una recomposición especial de 12,5, pero la inflación de enero fue 20,6. Faltan 8 puntos. También se habla de la incorporación del bono y de un ajuste anual cada 6 meses. El próximo sería aparentemente en marzo del año que viene, un ajuste anual, y en marzo del año que viene recién. Esto estaría discutiéndose en este momento en diputados. Bueno, los que tengan alguna pregunta para hacer, 11 61 76 56 92. 11 61 76 58, perdón, 92. Ahí nos pueden escribir porque tenemos muchas consultas siempre, el tema de jubilado. La gente también está escribiendo por el tema comedores, porque quedó enganchada. Vamos a repetirlo. ¿Tenemos nuevo número? ¿Sí? 116 176 5692. 116 176 5692. Ahí está Belén, que va a recibir tu consulta. Tamara obviamente la va a contestar. Y mientras tanto te vamos a ir informando qué pasa en diputados respecto de esta audiencia para saber cómo y cuánto van a cobrar de ahora en más, si obviamente se legisla al respecto, los jubilados, ¿no? Exacto. ¿Y cuándo se puede definir esto, Tamara? Bueno, a ver, acá la tengo Nati, que me puede dar la pata política. Entre las dos, sí, a ver quién sabe. Hoy parece que no se va a... Porque la gente va a decir eso. Y bueno, ¿y cuándo? Lo que hoy tienen que tratar es un proyecto en común, ver qué proyecto va a llegar. Se decía que no va a haber segunda convocatoria porque se va a extender más de las 14 horas, incluso esta discusión. Sí. 9 de la noche. Claro, bueno, acá Frasca también nos aporta. Y el tema es, ¿qué va a pasar con el veto, Nati? A ver, ¿qué va a pasar si se llega a un proyecto? Claro. Veto, para eso falta mucho. Primero tiene que salir el camino legislativo es, primero tiene que tener una aprobación en general, después en particular, esto lo venimos hablando con la ley bases, con todas las leyes, tienen el mismo camino, ¿no? Después pasa al Senado, tiene que pasar esto al Senado, o sea, tiene que tener la aprobación de las dos cámaras. Y de ahí pasaría la reglamentación al Poder Ejecutivo, que puede ser vetado, ¿sí? O puede ser promulgado. Esas son las dos cuestiones. Perfecto. Bueno, tenemos ya consulta de la gente. Exactamente. Belén, buen día. Buen día, porque cuando nosotros mencionamos a la doctora Tamara, inmediatamente empiezan a llover las consultas en el WhatsApp al 11 6176 5692, nuestra línea de contacto directa con la audiencia. Y si les parece, arrancamos con la primera consulta, que en este caso es de Mauricio, que nos escribe de la provincia de Tucumán. Quería saber si puedo entrar en la moratoria. Tengo 50 años, siempre trabajé en negro y en blanco por temporada. ¿Me podría jubilar a los 65? Bueno, a ver, evidentemente te van a faltar años. ¿Qué pasa con esto? Vos no tenés 55 años de edad. Los 55 son 10 años antes de la edad jubilatoria para que vos puedas comprar esas unidades de cancelación. Recordemos, moratoria previsional, que aún está vigente, que aún no ha sido dada de baja porque todavía falta el camino de la ley bases que la elimina. Tiene dos patas, una para los trabajadores que tienen la edad jubilatoria, en este caso serían 65 años de edad, y la otra es para los trabajadores en actividad, 10 años antes, pueden cancelarlo. Me van a preguntar, ¿y si yo estoy con 10 años antes, puedo ir a comprar por mes? No, porque si se llega a caer la moratoria,
se te cae ese plan de pagos, porque no es lo mismo que una moratoria post-edad. Lo único que puedes hacer en este momento es comprar todo de una poniendo la plata los años que te faltan para jubilarte. Claro. Bien, vamos con otro, Belén. Vamos con otra consulta. En junio del año pasado me jubilé con la mínima en moratoria con 6 hijos. ¿Cuánto cobro este mes? Bueno, esa cuenta televisivamente no se puede hacer porque yo tengo que saber cuánto cobrabas, hacer un promedio de las 120 remuneraciones, ¿sí? Que vos tengas moratoria no quiere decir que te vayas a jubilar por la mínima. La moratoria lo que te permite es comprar los años que te falten, pero vos vas a tener una base salarial que te va a dar el monto que vas a cobrar en un futuro, es esto que llamamos nosotros tasa de sustitución, ¿sí? 70% aproximadamente de lo que tenías en actividad. Bien, por acá nos comentan, Sí. mi esposo falleció hace 5 años y ANSES me niega la pensión, se la paga a la concubina. No estábamos divorciados, ¿puedo iniciarla nuevamente? No, a ver, en ese momento, ¿Qué tema cuando ese, se discutió la pensión derivada, hay una etapa en donde vos te podés presentar y decir, miren que yo también existo, y se puede pagar en partes. Este proceso ya pasó. Lo que habría que hacer es discutir esa cuestión, ¿no? Discutir ese derecho. Hay que judicializarlo, anda a ver un abogado, una abogada previsionalista, porque obviamente hay que comprobar ese derecho derivado, ese derecho de pensión que vos tenés. Bien, ¿hay más Hay más consultas? consultas, Lili, te digo de sobra. La verdad Sí. que Hay sobran consultas. las consultas porque hay mucha incertidumbre y vamos a hacer esta que es respecto a la ley de movilidad, que hay muchas dudas respecto a este punto por, bueno, la ley bases. Nos preguntan por aquí si la ley de movilidad también afectaría a la PNC. Bueno, es lo que contaba hoy a la mañana. Lo que se está discutiendo en este momento es el futuro no solamente para los jubilados, sino también para los pensionados, aquellos Sí. que cobran una PUAN y todo lo que son las prestaciones de ANSES. Hasta ahora, ¿cómo se manejaban? Con la ley de Fernández, como le digo yo para que lo identifiquen. Es la ley de la gestión de Fernández, el expresidente, que cada Sí. 3 meses aumentaba de acuerdo al índice a recaudación de ANSES y a su vez al índice de precios. Bueno, en función de eso llegábamos a un número. Ahora, ¿cómo va a ser cada mes? Cada mes en función del índice de precios de consumo. A ver, bueno, ahora vamos a volver con más consultas. Sí. Ahí nos pasaban, estoy leyendo, 142 periodo parlamentario, sesión especial, acá está. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Ley 24241, modificación del artículo 32 sobre movilidad jubilatoria, lo que están debatiendo en este momento en comisión, quinta reunión, tercera sesión especial, empezó a las 11, tienen para rato. Hubo un Mientras cuarto tanto, intermedio. mientras tanto, Lili, Sí. se conocieron en las últimas horas unos datos que son realmente preocupantes, que tienen que ver con la pobreza. Y ahora, obviamente, cuando hay un dato que no es del INDEC, que siempre estuvo tan criticado durante muchos años, y que se le dio mucha importancia a este otro organismo que depende de una universidad, que es la Universidad Católica El Argentina. observatorio. Sí, pero ahora también se lo pone en duda. Claro. Digo, aquellos que pusieron en duda siempre el INDEC, El INDEC. y tomaron al Observatorio de la Deuda Social de la UCA como órgano, si se quiere, inmaculado para hablar de pobreza, ahora son los mismos que empiezan a criticarla. ¿Por qué? Te lo cuenta Nati con números directamente, porque hay un porcentaje que preocupa y mucho, Nati. Así es, bueno, en las últimas horas se dio a conocer este informe que realiza la Iglesia, ¿sí? La misma Iglesia que hace pocas semanas atrás, ¿se acuerdan del Te Deum del 25 de mayo? Le reclamó al presidente de la Nación alguna cuestión que tenga que ver con la pobreza, no dejar de darle los alimentos a los pobres. Y en el medio de esta situación estamos viendo estas denuncias en la justicia por la falta de entrega de alimentos. Y esta es la realidad, ¿no? Si tenemos que pensar en los números, ¿sí? En los que vienen de otra gestión, porque también, digo, esto se empieza a debatir, digo, ¿qué nos dejaron? ¿Qué es lo que recibimos? ¿Qué pasaba en el año 2023 cuando estaba al frente Alberto Fernández? La pobreza, según la UCA, llegaba al 44,7%, un número que es alto, ¿no? Que empezó a subir, ¿se acuerdan? Con la pandemia. Los números de la pobreza empezaron a subir
también por la inflación, porque esto obviamente cuando la inflación sube, la gente cada vez tiene menos posibilidades de ahorrar, que no tiene posibilidades de, por ejemplo, consumir, no tiene la posibilidad de acceder a la canasta básica y básicamente es donde los números suben, ¿no? ¿Y qué está pasando hoy? ¿Sí? En lo que estas cifras tienen que ver con el primer trimestre de este año, o sea, ya estamos hablando del gobierno de Javier Milei. Perdón, Estas Nati, cifras, el 2023 es el también trimestre, está medido por trimestre. Exactamente, O sea, en comparación, por trimestre. digamos, ¿no? Por ¿Cuánto el trimestre. era la pobreza Claro. en el primer trimestre del Del 2023 2023? y cuánto es la pobreza en el 2024? Estamos hablando de que casi en un año subió 10 puntos la pobreza. Sí, claro. O sea, esto es según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Nati que representa a la Iglesia. O Ernesto, les pregunto, ¿se acuerdan en diciembre, o sea, el último trimestre del año pasado, en cuánto habíamos quedado? 44.7. Es ese. Ese es el último trimestre del año pasado. Vos los datos que tenés son siempre datos con un atraso entre 3 trimestres. A ver, Trimestre y semestre, perdón. Ahí está, Ahí me está, escuchando. vamos de nuevo. Trimestre y semestre, claro. Estos son los datos del trimestre. Tuviste aproximadamente 10 puntos de aumento, En 10 3 puntos meses. porcentuales de aumento de pobreza, lo que da más o menos entre 2,5 millones y 3 millones de pobres nuevos. o sea, en 3 meses hubo, Sí. o hay 2,5 millones de pobres. nuevos. No, en 6 en realidad. En 6. Porque vos pensás que son siempre terminados Trimestre. el último trimestre del año claro. anterior. Bien. Entonces lo que vos estás Perfecto. viendo de ahora te falta este trimestre en realidad. Y en números, digamos en números las personas. Sí, son más de 2 millones, son más de 2,5 millones de pobres. Es El terrible. tema es que son, aparte de 2,5 millones de pobres, lo que decía Nati recién, para mí el número más terrible son 7,8 millones de indigentes. Claro. O sea, Pobres en e Argentina, indigentes. de los 20 millones Es de pobres. lo que aumentó, digamos. Mirá, acá tenemos los números de la Mirá. indigencia también, ¿no? Esto es Sí. también el primer trimestre. ¿Cuánto era en el 2023? Estamos hablando de un 9,6% de indigentes. Esto es los que no acceden a nada. A nada, a O nada. sea, no acceden a la canasta básica, Son más que pobres. básicamente, ¿no? Claro. ¿Y cuánto estamos hablando en el 2024? Se duplicó, chicos. Terrible. 17,5. Esto es según la UCA, ¿no? Digo, también tenemos índices de otras universidades, de otras consultoras, y el que toma en referencia el Gobierno Nacional es el del INDEC, que este se va a dar a conocer más o menos a mitad de año, ¿no, Ernesto? Siempre se da a conocer señor. a partir de julio, Sí. ya tenemos los datos, y ahí donde se va a ver el número real, podríamos decir, para el gobierno, donde empieza a fijarse realmente cuál es la situación que hoy está viviendo la Argentina en cuanto a los índices de pobreza. Hoy la realidad es que para la UCA se duplicó, en un año se duplicó la indigencia. Esto es la gente que no llega ni siquiera Qué a número comer. No sé si tenemos los números también. Digo, estamos hablando de 25 millones de pobres. Claro. Pobres, ¿sí? Pobres, O sea, sí, sí. y ni hablar Más de que- que estos más de la números... Más que pobres, porque Sí, están más- los no, vos pobres, tenés Porque 7 tenés los millones. pobres y los indigentes. Claro. Casi 8 millones son los indigentes y 25 millones son los pobres, ¿sí? Y ahora, a este número después tenemos que ver qué pasa con los niños, porque se acuerdan que los últimos datos que conocimos es que el 60% de los niños en la Argentina son pobres. Bueno, tenemos aquí en el piso a Carlos Raimundi. Gracias por venir, abogado, contrario. exdiputado. Carlos, ¿qué impresión tenés sobre estos números? Bueno, es dramático, pero no es sorprendente, ¿eh? Porque es parte del plan. Es parte del plan. Si yo digo, el eje de mi política es demostrarle a los grandes grupos financieros que no tengo déficit, eso se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con una economía sana o se puede hacer dejando de gastar. Digo, yo cobro un sueldo. Si yo después no pago la cuota del colegio de los chicos, no pago la farmacia, no pago los servicios, y claro, esa plata Se va a dar la voy a sobre- tener. claro. El problema es que la Se va a gente está sobrar, muerta. claro. Y eso es parte del plan. Entonces, si vos, por ejemplo, paralizás la obra pública en todo el país, ¿cuánta cantidad de trabajadores tenés? No solamente los que están empleados directamente, sino los proveedores. Y vos ahí lo que hiciste fue frenar una maquinaria.
Si nadie recibe sueldo, nadie compra. Si nadie compra, las empresas despiden trabajadores. Entonces tenés un círculo vicioso cada vez en aumento. Sumale el descenso del empleo, sumale el ascenso de los precios. Es decir, la poca gente que tiene salarios muy bajos le incrementan los remedios, la cuota de la escuela, el alquiler, los servicios, las tarifas, etc. Entonces, ¿cómo después te vas a sorprender que tenés estos indicadores? Y la verdad que tanto la pastoral social como la Universidad Católica son organismos, no son el INDEC, no son oficiales, pero son organismos muy serios, digamos, en esto, y por eso tenemos la denuncia que hizo el obispo García Cuerva en el Te Deum del 25 de mayo. Carlos, dejalo saludar, está Gabriela Sabio, que es de la Fundación CONIN. Estamos hablando de temprano de los alimentos que empezaron a salir de los distintos depósitos y se empiezan